alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos toda honra y toda gloria a ti y bendecimos tu nombre siempre. Gracias te damos, Señor, en estos momentos. Gracias, Padre. Estamos a hablar esta noche sobre la verdad. ¿Verdad? Muchos han preguntado, ¿qué es la verdad? Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, Pilato hizo esa misma pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Verdad? Y muchas personas famosas, muchos artistas, atletas, políticos, filósofos, personas famosas y muy conocidas se han hecho la misma pregunta y preguntando ¿qué es la verdad? Me recuerdo que un ex miembro del grupo de los Beatles, su nombre era George Harrison, me parece, y él se jactaba de que él era un buscador. ¿Y qué es lo que buscaba? Pues buscaba la verdad. Desafortunadamente para él, nunca encontró la verdad y finalmente murió y se fue a la eternidad sin la verdad. Entonces la pregunta es, ¿qué es la verdad? Y la verdad es una persona, ¿verdad? Jesús, cuando le preguntaron, le dijeron: Señor, muéstranos el camino, muéstranos la verdad para seguir en el camino de la verdad. Y Jesús les contestó y les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces la verdad es una persona. Y Jesús también es conocido como el Logos, o la palabra, o como está escrito ahí en el primer capítulo del Evangelio según Juan, el Verbo. Dice: en el principio era el Logos, en el principio era el Verbo, y este Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y la verdad está contenida en el Logos, o en el Verbo, o en la palabra. ¿Y qué quiero decir con eso? Que la verdad es una persona y la palabra de esa persona, o en otras palabras, la palabra de Dios es la verdad, ¿verdad? Nosotros que hemos recibido a Jesús, a Yeshua, como nuestro Salvador y creemos en Él, debemos caminar o andar en la verdad de la palabra de Dios. Y en estos días, en estos tiempos, se ha popularizado mucho y hablan tanto que dicen que todas las religiones, que todos los caminos dirigen hacia Dios. Que todos los caminos, todas las religiones, nomás con que alguien sea sincero, es la verdad. Pero en esta noche, déjenme decirles que podemos estar sinceramente equivocados. Porque no puede haber más de una verdad. La verdad es la verdad. Y la verdad es la verdad y está puesta de pie sin importar las circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir: yo no creo en la gravedad, ¿verdad? La gravedad no existe. Y aunque yo no crea, si me llevan a un edificio alto de 2 horas la hora y me avientan, me voy a dar cuenta que la gravedad existe, ¿verdad? Los pensamientos no los podemos ver, pero sabemos que existen. Simplemente porque no podemos ver algo o sentir algo, no quiere decir que no existe. Entonces, la verdad existe independiente de cualquier cosa. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, la verdad es la verdad. Y lo que pasa con la verdad es que siempre sale a flote, a la luz, ¿verdad? Con el tiempo, en estos días
están hablando tantas tonterías de que contradicen la verdad biológica de que solamente existen dos géneros, hombre o mujer, ¿verdad? Macho o hembra. Y muchas personas se visten, se quitan, se ponen, lo que sea, pero al nivel genético, la persona sigue siendo o un hombre o una mujer, ¿verdad? Entonces, la verdad siempre está puesta de pie independiente de lo que se diga o lo que se hable, y la verdad siempre sale a la luz, ¿verdad? Eso es la característica de la verdad, de que siempre sale a la luz, y todo lo que no es verdad se esfuma, se desaparece cuando la verdad aparece. Y cuando hablamos de la verdad eterna, cuando hablamos de la verdad que está relacionada con Dios, relacionada con Jesús, estamos hablando de cosas eternas, ¿verdad? Estamos hablando de destino eterno, no estamos hablando de cosas temporales de esta vida. Y por eso es que es tan crítico que nosotros sepamos y entendamos que tenemos, si vamos a vivir seguramente y vamos a pasar a la eternidad seguramente, tenemos que estar recargados, tenemos que estar puestos de pie sobre la verdad de la palabra de Dios y en la persona de la verdad que es Jesús, es Yeshua, nuestro Mesías. Es tan importante que comprendamos esto porque en estos tiempos, vivimos en los tiempos donde Jesús nos dijo, cuando le preguntaron cuáles iban a ser las señales del fin. Y Jesús lo primero que dijo es, mirad que nadie os engañe. Porque Jesús sabía que en estos tiempos, en los tiempos finales, la característica de los tiempos iba a ser el engaño. Y dice la palabra de Dios que si fuera posible que hasta los escogidos iban a ser engañados, ¿verdad? Por eso es que tenemos que estar firmes y puestos de pie, parados sobre la palabra de Dios, sobre la roca eterna, la roca inmovible, la roca que es Jesús, Yeshua, nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 15, 15 versos 2 y 3 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, ¿verdad? Lo que agrada al Señor, hermanos, es que andemos en la verdad. A Dios le desagradan las mentiras, le desagradan las exageraciones, que también son mentiras, y lo que Dios quiere es que seamos como Él, ¿verdad? Que caminemos en verdad, que seamos personas de integridad, que no andemos mal hablando a las personas ni haciendo mal a nadie, pero que caminemos con la verdad en nuestro corazón. Una de las cosas que el Señor aborrece son los labios mentirosos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender nosotros a caminar en la verdad, de hablar la verdad, de decir la verdad, de ser personas íntegras en nuestros corazones, sabiendo que un día vamos a ser llamados a cuenta. En su primera carta de Juan capítulo 3 y verso 18, escribió Juan, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, ¿y en qué? Y en verdad, ¿qué es verdad? Pues la verdad es lo genuino, ¿verdad? Todo lo demás es imitación o es hipocresía o es engaño, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas, dice aquí que debemos de amar verdaderamente o en la verdad, no fingiendo, porque esto es lo que agrada al Señor. Cuando mentimos, cuando fingimos, cuando no caminamos en integridad o en verdad, estamos imitando a lo que la Biblia llama el padre de las mentiras. ¿Quién es?
Es Satanás, es el adversario, es nuestro enemigo, que el Señor lo reprenda. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que Él es el padre de las mentiras. ¿Por qué? Porque básicamente el enemigo, Satanás, inventó las mentiras. Cuando se rebeló en contra de Dios y engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo, ahí fue donde Él inventó la mentira. ¿Verdad? ¿La mentira de qué? Sobre Dios, sobre quién es Él. Imagínense ustedes la campaña que tuvo que lanzar a Lucifer en el cielo para convencer que una tercera parte de ángeles, que sospechamos que son millones de ellos, se hicieran al lado de él y después fueran destituidos del cielo. ¿Verdad? No fue algo que sucedió en un 2x3, ¿verdad? Tuvo que trabajar, tuvo que lanzar una campaña de mentiras para poder haber engañado a tantos ángeles. Pónganse a pensar. Entonces, si el enemigo engañó a los ángeles del cielo que vivían en la gloria con Dios, que vivían en la verdad, ¿cuánto más no somos susceptibles nosotros de ser engañados por el enemigo? ¿Verdad? Y cuando vivimos en engaño o vivimos o echamos mentiras, estamos abriendo la puerta al padre, ¿verdad?, de las mentiras. Estamos haciéndonos susceptibles a sus engaños y el peligro de que nos apartemos del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado cómo caminamos, cómo andamos, cómo hablamos, qué decimos, qué vemos, qué oímos. Pedirle al Señor que nos dé discernimiento, ¿verdad? Porque la característica de esta generación es el engaño, son las mentiras, ¿verdad? Nuestros políticos nos echan mentiras. Cuando uno de los políticos dicen que no van a hacer algo, ténganlo por seguro que es lo que van a hacer. Cuando dicen que van a hacer algo, ténganlo por seguro que es algo que no van a hacer, ¿verdad? Y es muy triste, no lo digo en forma de burla ni lo digo a la ligera, es muy triste. Vivimos en días y en tiempos de engaño, ¿verdad? A las personas que tienen ciertas ideologías ya no les importan los hechos, ¿verdad? No, en estos tiempos hay una campaña acusando a Israel de genocidio, ¿verdad? Diciendo que Israel está cometiendo genocidio en contra de los habitantes de Gaza, ¿verdad? Que el diablo tuerce las cosas. Los que trataron de cometer genocidio, hicieron maldades indecibles, fueron los mismos palestinos de Gaza, ¿verdad? Haciendo cosas a las personas que ni siquiera podemos imaginarnos. Y ahora el enemigo, usando a las naciones del mundo, le está dando la vuelta y están acusando a Israel de lo que les hicieron a ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está operando el padre de las mentiras, del engaño. Y por eso tenemos que caminar nosotros, hermanos, a la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Dios está con Israel. Dios, por sus profetas, profetizaron que Dios iba una vez más a reestablecer el país, el Estado de Israel, y que iban a ser perseguidos, ¿verdad? Iban a ser odiados por todos. Cuando nosotros nos ponemos al lado de los engañadores, de los que están acusando a Israel, estamos poniéndonos en contra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Israel es la niña de los ojos de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él está con Israel. Y nosotros tenemos que ponernos al lado de Dios. Nos dice que debemos orar por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Nos dice que debemos interceder por la salvación de Israel y ponernos al lado de Dios. ¿Y cómo vamos a saber esas cosas? Pues escudriñando la palabra de Dios y no dejarnos engañar, hermano. No dejarnos llevar por las palabras de este mundo engañador. ¿A quién le estamos poniendo atención? ¿A quién le estamos haciendo caso? Los noticieros nos engañan, nos echan mentiras constantemente. ¿Por qué? Porque este mundo está gobernado por el padre de las mentiras. ¿Quién es el padre de las mentiras? Es Satanás, ¿verdad? El que inventó la mentira. Y por lo tanto tenemos que ser personas que estamos
despiertas espiritualmente, ¿verdad? Que estamos velando, que estamos orando, que estamos poniendo atención, pero sobre todo que estamos en la palabra de Dios para que vivamos en la verdad de la palabra de Dios, que estemos al lado de Dios y cuando Él venga no nos encuentre en el lado equivocado. Va a llegar un día donde Dios va a juzgar a las naciones por cómo trataron a Israel, ¿verdad? No me recuerdo el nombre del valle, allí en la ciudad de Jerusalén. Y a las naciones que trataron bien a Israel, que están al lado de Israel, son la Biblia las llama las naciones ovejas. Y las naciones que estén en contra de Israel, que maltraten a Israel, que estén en contra de Israel, las llama las naciones cabras. Y las naciones ovejas, Dios las va a juzgar, las va a premiar y van a entrar y van a repoblar la tierra durante el reino milenario de Jesús. Y las naciones cabras van a ser juzgadas y van a ser echadas al lago de fuego, ¿verdad? Entonces tenemos que decidir, hermanos, de que la palabra de Dios sea nuestra guía, que sea la verdad que seguimos, porque en este mundo lo que está prevaleciendo es el engaño, las mentiras, ¿verdad? Se están levantando en contra de los cristianos. Los cristianos fundamentales nos llaman, nos pusieron una etiqueta. Y el cristiano fundamental es el cristiano que cree en la palabra de Dios, que cree en la verdad de la palabra de Dios y que sigue a Jesús. Hay muchos que se llaman cristianos, pero que han abandonado la verdad de la palabra de Dios y se han puesto al lado del mundo, quieren vivir sus vidas agradando al mundo, pero en el proceso se han vuelto enemigos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que no amemos al mundo. Dice porque amistad con el mundo, el sistema mundanal, es enemistad contra Dios. Y por eso es que es muy serio, hermanos, la situación es muy seria. Y no sea que nos encontremos que estamos al lado equivocado de Dios. Estemos al lado de Dios. La tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Verdad? Una vez más, la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra escrita de la palabra de Dios. Esto es lo que trae gozo al Señor. Y ciertamente tenemos que comprender y entender que el mundo no nos va a aplaudir cuando andamos en la verdad de la palabra de Dios. El mundo no va a aplaudir cuando nos rehusamos ir a las fiestas, cuando nos rehusamos a emborracharnos, cuando nos rehusamos a drogarnos, cuando nos negamos a andar en inmoralidad sexual, cuando nos negamos a andar diciendo malas palabras o andar como el mundo anda. El mundo no nos va a aplaudir, es más, el mundo nos va a odiar, ¿verdad? Cuando nos rehusamos a andar en las mentiras en las que anda el mundo, en los movimientos engañosos, el mundo no nos va a aplaudir. Tenemos que marcar eso muy bien dentro de nuestro corazón. Al contrario, el mundo nos va a odiar, el mundo se va a burlar de nosotros, nos va a odiar, porque, como dijo Jesús, dice, si los odian a ustedes, dice, sepan ustedes que primero me odiaron a mí. Y la razón que nos odian es porque odian a nuestro Señor, ¿verdad? Odian a nuestro Dios y por lo tanto odian también a sus hijos. Tenemos que entender eso, hermanos, pero por eso debemos decidir en nuestro corazón, debemos de considerar nuestros corazones que vamos a servir al Señor, como Josué dijo, ¿verdad? Es muy posible que ya cuando José estaba viejo, que los israelitas ya andaban asomándose en las cosas prohibidas con las tribus que quedaron. Y por eso él dijo, ¿sabes qué? Sepan ustedes, dice, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, esa actitud debemos de tener en nuestros corazones, que pase lo que pase, nos siga que nos siga, no nos siga que nos siga, que hemos decidido que vamos a servir a Dios, ¿verdad?
que vamos a caminar en la verdad de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. No es fácil. No es fácil. ¿Verdad? Cuando empiezan a amenazarnos o lo que sea, quitarnos esto, quitarnos lo otro, no es fácil. Pero como dice la palabra de Dios, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare el mundo, pero perdiere su alma? ¿Verdad? En estos días lo que la gente corretea, lo que la gente sigue es el dinero y el placer. El dinero y el placer. ¿Verdad? ¿Y de qué sirve que tengamos lo mejor de lo mejor, que tengamos mucho dinero, pero no tengamos a Jesús, no tengamos a Cristo? No sirve de nada, ¿verdad? Todo eso va a perecer. Y al final de cuentas nuestra alma se va a perder eternamente. Por eso Jesús dice, no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo, ¿verdad? Dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas sus necesidades van a ser añadidas. Tenemos que decidir en nuestros corazones que vamos a vivir de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. El Evangelio según Juan, capítulo 8, versos 31 y 32, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad? Pues la verdad de la palabra de Dios, no cualquier verdad. ¿Verdad? A veces muchas personas seculares citan esta cita de que conocerán la verdad y la verdad os hará libres, pero lo que excluyen es que la verdad que está hablando es la verdad de la palabra de Dios. ¿Verdad? Dice que si permanecemos en la verdad de la palabra de Dios, entonces somos verdaderos discípulos de Jesús, de Él. Tenemos, hermanos, que tomar cuentas, ¿verdad? Hacer cuentas nosotros mismos y hacer cuentas con Dios. Permitir que el Señor examine nuestros corazones, ser transformados diariamente. Todos tenemos luchas, tenemos pruebas, somos tentados, ¿verdad? Pasamos por dificultades. Pero ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestro corazón con Dios? Estamos caminando en la verdad de la palabra de Dios, la estamos meditando. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Qué voz dirige nuestras vidas? ¿Nuestra propia voz? ¿La voz del mundo? ¿La voz del enemigo? ¿O la voz de Dios? ¿Qué es lo que rige, lo que gobierna nuestras vidas? ¿Verdad? Tenemos que preguntarnos. Y dice la palabra de Dios que si estamos en la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios nos hará libres. ¿Libres de qué? Pues es que Dios nos está cambiando diariamente, hermanos. Es como alguien dijo que el matar la carne, el matar los deseos pecaminosos, es una muerte lenta, ¿verdad? Dios está tratando con nuestros corazones a diario, nos está cambiando, está tratando con las cosas de nuestros corazones donde fallamos, donde somos débiles, ¿verdad? Y así nos va perfeccionando, pero no pasa automáticamente, tenemos que esforzarnos. El Señor le dijo a Josué, le dijo, esfuérzate. ¿Qué quiere decir esforzarse? Quiere decir trabajar duro. Dice, esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Para poder trabajar duro necesitamos ser valientes. Tenemos que esforzarnos diariamente por estar en la palabra, por buscar el rostro de Dios y permitir que Él nos vaya cambiando, ¿verdad? Dice, conoceremos la verdad de la palabra de Dios, y esta verdad nos hará libres. Libres de los deseos de la carne, libres de los deseos de este mundo, libres de todos los deseos que son en contra de la voluntad, el propósito y los planes de Dios para nuestras vidas. Pero tenemos que decidir, hermano, una vez más,
Se trata de decidir. No se trata de sentimientos, no se trata de emociones. No importa si nos sentimos contentos o nos sentimos deprimidos, nos sentimos tristes, nos sentimos enojados, no importa. Las emociones no importan. Lo que importa es nuestra voluntad decidida a ser obediente a la palabra de Dios. Tenemos una voluntad y nadie nos puede hacer nada que no queramos hacer. Hay un dicho que dice, puedes llevar a un caballo al agua, pero no lo puedes obligar a beber. Entonces, te pueden hacer cosas, pero no te pueden hacer que hagas lo que no quieren, ni el diablo, ¿verdad? El diablo puede insinuarte cosas, pero si tú no quieres hacerlo, no lo tienes que hacer. Es una decisión. Es una decisión firme que nosotros como hijos de Dios tenemos que llevar a cabo. Por eso dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. No dice que el justo por sus emociones vivirá. No dice que el justo por lo que dice el mundo vivirá. No dice que el justo por lo que están escritos en los libros seculares vivirá. Dice no. Dice el justo por su fe vivirá. Entonces cuando ponemos nuestra fe en el Señor, en su palabra, hacemos la decisión de que vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Es una decisión firme. No importa que diga el mundo. No importa que diga el enemigo. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Primera de Juan capítulo 1 verso 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas o andamos en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, pero caminamos en pecado, estamos echando mentiras. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos visto a las celebridades? Oh, yo soy cristiano. Hubo un tiempo en que era como la moda ser cristiano. ¿Verdad? Y de repente empezaban a salir celebridades que decían que eran cristianos. ¿Verdad? Oh, me convertí o me bauticé o bla, bla, bla. Pero después empezamos a ver sus vidas, ¿verdad? No habían cambiado. Cuando uno se entrega al Señor, su vida cambia. Pero vimos cómo estas mismas celebridades andaban en inmoralidades, ¿verdad? Fumando marihuana, emborrachándose, andando en fiestas, ¿verdad? Con símbolos ocultistas y tantas cosas, tatuándose y tantas cosas. Y dice la palabra de Dios que dice que si decimos que tenemos comunión con Dios, que somos seguidores de Dios, pero andamos en pecado, dice, estamos echando mentiras y no estamos practicando la verdad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo tengo mucho cuidado ahora con el término cristiano. No lo uso mucho. Yo prefiero decir creyente o discípulo del Señor, porque ahora todo el mundo es cristiano. Y es más, tenemos que tener cuidado, y les digo a los jóvenes, les hablo a los jóvenes, que a veces artistas se presentan como artistas cristianos, pero de cristianos no tienen nada. Ni en su música, ni en su letra, ni en sus vidas personales. Nada es cristiano, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Recientemente un artista que dijo que se convirtió y tantos jóvenes lo siguieron y pasaban tantas cosas, pues ahora estamos viendo que eran puras mentiras. No es cierto que se convirtió. Por eso, cuando escuchen el término cristiano, pongan atención. Investiguen primero. Investiguen al artista. Investiguen al predicador. Investiguen el ministerio. Investiguen las cosas, porque dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceremos, ¿verdad? Y en estos tiempos hay tanto engaño, ¿verdad? Hemos conocido personas que van a la iglesia, que dicen que ser cristianos, pero hermanos, de cristianos no tienen nada, tienen un espíritu religioso, tienen una apariencia, pero no tienen el amor de Dios, ni tampoco se sujetan a la palabra de Dios, ni tampoco caminan en la verdad. Que Dios nos ayude, porque son los tiempos que Jesús dijo que iban a venir. Dice, mirad que nadie nos engañe. Vivimos en los tiempos del engaño, de la mentira. Vivimos en los tiempos
donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. A lo agrio lo llaman dulce y a lo dulce lo llaman agrio. Y estamos muy prontos a ver la venida del Señor, el arrebatamiento del pueblo de Dios. Por eso tenemos que estar listos, ¿verdad? Porque dice la Biblia que va a regresar sin aviso. La Biblia dice que en el tiempo, en el momento en que menos esperemos, va a venir el Señor por su novia, por su iglesia. Y tenemos que estar listos. Tenemos que tener cuidado con este espíritu de engaño que se está viendo por todo el mundo, ¿verdad? Predicadores que considerábamos que eran grandes hombres de Dios. La verdad está saliendo a la superficie y nos estamos dando cuenta que viven en engaño y están engañando a la gente. Tenemos que tener cuidado, hermanos. En su carta a los Filipenses, capítulo 4, 8, Pablo escribió: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Qué duro, hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros 100% estamos pensando en lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo amable? ¿Cuántos de nosotros pensamos 100% todo el día? Yo no, yo lo reconozco, ¿verdad? Porque somos bombardeados con pensamientos, somos distraídos. El enemigo nos quiere distraer por acá, pero entre más nos sujetamos y decidimos vivir en la palabra de Dios, Dios nos ayuda a que cada día vayamos mejorando, ¿verdad? Para que llegue el momento en que de veras pensamos en estas cosas. Pero una vez más, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esforzarnos. Tenemos que trabajar duro, ¿verdad? Para complacer a nuestro Dios. Para vivir nuestras vidas, incluyendo nuestros pensamientos que son agradables a Dios. El enemigo quiere venir a sembrar odio, sembrar ira, sembrar enojo, sembrar lujuria, lascivia, sembrar maldición, sembrar contiendas, sembrar divisiones, sembrar brujerías, ocultismo y tantas cosas el enemigo quiere sembrar, pero nosotros tenemos que esforzarnos para pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo puro, en lo amable, lo de buen nombre, lo que es virtuoso, lo que es digno de alabanza. Dice, en esto pensar, ¿verdad? En estas cosas. En otras palabras, basura entra, basura va para afuera. Pablo dice, escuchen todo, retengan lo bueno y rechacen lo malo, ¿verdad? Una vez más, no es fácil. Todo lo que hablamos, hermanos, si fuera fácil, pues todo el mundo no hubiera tenido que venir Jesús a morir por nosotros. Pero Él vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia, ¿verdad? Para traernos su Espíritu Santo que nos ayuda para vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Tenemos que todos los días, hermanos, esforzarnos, ser muy valientes y esforzarnos, ¿verdad? Por andar en la verdad de la palabra de Dios, por dejar de escuchar tantas voces. Me acuerdo yo cuando estaba más joven, no sé si ahora porque ya no vemos televisión, ya no es como antes que la televisión nomás ocupabas una antena, la prendías, ahora es más difícil, pero me acuerdo que en esos días había muchos shows de pláticas, lo llamaban, ¿verdad? Y en esos shows o programas de plática traían, parece que buscaban lo peor de la humanidad y temas de los peores temas que se imaginaban o no, y los ponían, hablaban de esas cosas, de esa basura, simplemente por platicar, no para resolverlo, no para traer resolución, no, era simplemente para hablar. Y me recuerdo que
que muchas veces pues se calentaba tanto la situación que había violencia, ¿verdad? Se peleaban y se agarraban y me acuerdo yo que sentí yo que entraba un espíritu de contienda cuando se miraban esos programas y decía yo, eso es lo que Satanás, lo que el mundo lo que el enemigo está alimentando a las personas. Y si nosotros estamos recibiendo esa basura, no vamos a poder pensar en esto. Vamos a pensar en todo lo contrario, ¿verdad? En todas las mentiras, en lo que es deshonesto, en lo que es injusto, en las cosas que no son amables, en las cosas pecaminosas y sucias. En eso vamos a pensar. Pero si permitimos que la palabra de Dios entre en nosotros, si constantemente nos sometemos al Señor y hacemos el esfuerzo, entonces cada día vamos a mejorar en nuestros pensamientos. Que Dios nos ayude, hermanos. La guerra está aquí. La guerra está en nuestras mentes. Ese es el campo de batalla. ¿Verdad? Si el enemigo logra que pensemos en todo lo que es contra el Señor, entonces no vamos a vivir las vidas que el Señor quiere que vivamos. Pero si nosotros nos esforzamos, somos valientes, nos vestimos del Señor y caminamos a la verdad de la palabra de Dios, entonces el Señor puede cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Aquí es donde está el campo de batalla. Aquí es donde lucha la verdad contra la mentira. Que prevalezca la verdad. Que prevalezca la verdad de la palabra de Dios en nuestros corazones. Y que dejemos de andar y ser como el mundo, hermanos. Es tan triste para mí, a veces miro cómo la gente imita el mundo, ¿verdad? Está tan hipnotizada, tan atraída por las cosas de este mundo, y hacen a un lado o muy poco le ponen atención a las cosas de Dios. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Que Dios nos ayude. Escribió Juan en el capítulo 14 y verso 6 y Jesús le dijo, Efesios, la carta a los Efesios capítulo 4 y verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, o el Mesías. Entonces, la pregunta es, ¿quién es nuestra cabeza? ¿Quién es el que gobierna nuestros hogares? ¿Quién es el que gobierna nuestras vidas? ¿Quién es el que tiene la preeminencia? Cuando te levantas en la mañana, ¿qué es lo primero que haces? Cuando te acuestas, ¿qué es lo que haces? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está tu atención? ¿Qué es lo que toma tu tiempo? Tenemos que seguir la verdad en amor, ¿verdad? En el amor de Dios. Y crecer en aquel que es nuestra cabeza. ¿Quién es la cabeza? Es Jesús, es el Mesías, nuestro Señor. ¿Verdad? Él tiene que ser el número uno en el hogar. Tiene que ser antes que tu cónyuge. Tiene que ser antes que tus hijos. Tiene que ser antes que tu trabajo. Tiene que ser antes que tus posesiones. Tiene que ser antes que tus padres. Jesús tiene que ser el número uno en nuestras vidas. Y cuando Él es el número uno, todo lo demás cae en orden. Cuando Jesús no es el número uno, todo lo demás está desordenado. ¿Verdad? Cuando Jesús es la prioridad en nuestras vidas, entonces Él nos ayuda para que todo lo demás caiga en su lugar. ¿Verdad? Todo lo demás esté en orden. Por eso tenemos que decidir que Jesús tiene que ser el número uno en nuestras vidas. En todo lo que hacemos, Él tiene que tener la preeminencia. Podemos burlar a todo el mundo y fingir que lo es y no lo es, pero a Dios no podemos burlarlo. Pero déjenme decirles que si ponemos a Jesús como el número uno en nuestras vidas, entonces todo lo demás va a caer en su lugar. Va a haber paz en tu corazón,
paz en tu mente, paz en tu hogar, paz en tu trabajo, paz en tu vida cotidiana, porque pones a Jesús como número uno en tu vida. Lo ponemos. Él tiene que ser el número uno, tiene que ser el que gobierna nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando Él es el número uno, Él pone amor también entre los cónyuges, de padres e hijos, entre familiares, entre amigos, entre compañeros de escuela, de trabajo. El Señor trae paz porque lo ponemos como número uno en nuestras vidas. Salmo 25:5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Pidámosle al Señor que nos cuide en su camino, para que andemos en su verdad y para que nos enseñe, hermanos. El que nos enseña las cosas es el Espíritu Santo. ¿Y cómo aprendemos? Pues leemos la palabra de Dios. Un buen hábito cuando leemos la Biblia es pedirle al Espíritu Santo: ayúdame a entender lo que estoy leyendo. Y el Espíritu Santo nos enseña las cosas, nos da revelación, nos da mayor entendimiento sobre su palabra, ¿verdad? Le decimos que nos enseñe, y Él nos enseña. ¿Y qué nos enseña? Nos enseña y nos instruye en la verdad de la palabra de Dios. Saben que lo que es muy extraordinario es de que no tenemos que ser las personas más inteligentes del mundo, ¿verdad? Hay personas que son tan inteligentes que corren círculos alrededor de nosotros antes que comprendamos algo. Pero si esas personas no tienen a Cristo, no tienen a Jesús, no tienen la revelación de la palabra de Dios, entonces el creyente es miles de veces más inteligente que esas personas que son consideradas inteligentes en esta vida, porque conocemos la verdad de la palabra de Dios. Es lo que nos conduce hacia la vida eterna, ¿verdad? Eso es lo que es extraordinario, que Dios ha escogido lo sencillo de este mundo para confundir a lo sabio, a lo fuerte de este mundo. Y es muy hermoso, es un privilegio de que el Espíritu Santo habita en nosotros y nos enseña todas las cosas. Nunca nos sintamos de menos de nadie, hermanos, ¿verdad? No importa qué tan inteligentes, qué tan educados, o qué tan ricos sean, lo que sea. Nosotros tenemos a Jesús, a Yeshua, tenemos el Espíritu Santo que obra en nosotros, y Él nos está enseñando, nos está encaminando, ¿verdad? Enseñando en el camino que estamos caminando. Y nunca tomemos eso a la ligera, sino que tomémoslo por gozo y pedamos a Dios que nos use para dirigir otros al Señor, ¿verdad? No menospreciar ni criticar a nadie, pero andar gozosos y contentos en nuestra salvación, ¿verdad? En el hecho de que nuestro Dios nos enseña a cada paso. Y finalmente, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y verso 15, Pablo, antes de que fuera ejecutado, escribió a Timoteo y le dijo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. ¿Cómo nos presentamos a Dios aprobados? Pues conociendo la palabra de la verdad, la palabra de Dios. Cuando vivimos conforme a la verdad de la palabra de Dios, entonces nos podemos presentar aprobados delante de Dios. Y no tenemos nada de qué avergonzarnos. Entonces busquemos la verdad, hermanos, o más bien andemos en la verdad. Primeramente poniendo a Jesús, a Yeshua, sobre todas las cosas, y caminando en la verdad de su palabra. Es tan crítico en estos tiempos que andemos en esa verdad.
Es tan crítico en estos tiempos que dejemos de escuchar las voces de este mundo y le pongamos atención a la voz de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé ese valor que necesitamos. Los argentinos dicen coraje, que Dios nos dé ese coraje para vivir en la verdad de la palabra de Dios. Que nos ayude para esforzarnos, para trabajar duro, ¿verdad? En cuestión de lo que se relaciona a vivir nuestras vidas en la palabra de Dios. Acuérdense que el enemigo anda, como dice la palabra de Dios, como león rugiente, buscando a quien devorar, al débil, ¿verdad? ¿Saben ustedes que los depredadores no buscan al animal más fuerte, no buscan al animal más gordo, más grande? ¿Saben a quién buscan? Buscan a los más débiles, buscan a los bebés, o cuando se dan cuenta que un animal está lastimado o débil, se le echan encima, porque los animales fuertes, los que están más grandes, a veces hasta los matan a los depredadores, ¿verdad? Entonces los depredadores, los leones, los jaguares, todo tipo de animal depredador, busca a lo más débil. Así es el enemigo. Cuando el enemigo anda buscando a quien devorar, identifica a creyentes débiles que no están haciendo lo que tienen que hacer, va por ellos primero, ¿verdad? Y corremos el peligro de que el enemigo destruya nuestras vidas, que el Señor lo reprenda. Pero cuando andamos en la verdad de la palabra de Dios, cuando estamos fuertes, gruesos, espiritualmente hablando, entonces el enemigo no va a ser tan propicio para atacarnos. No debemos descuidarnos, no debemos de tomar nuestro caminar a la ligera. Tenemos que tomar nuestro camino, hermanos, muy en serio. Muy en serio. Porque es lo más importante en nuestra vida. Dios, el Señor, es lo más importante en nuestras vidas. Es lo más importante. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es un medio solamente. Nuestro trabajo es un medio para vivir, ¿verdad? Las cosas que tenemos, los hogares, los techos bajo los cuales vivimos o lo que sea, todo es para vivir, es un medio, pero no es un fin. Pero lo que sí es el fin de nuestras vidas, o debe de ser, es Jesús, es Dios, es nuestro Salvador. Entonces eso es lo que debemos de ponerle más atención, más que nada, es que andemos caminando aprobados a Dios. ¿Cómo? Caminando en la verdad de su palabra, caminando en la verdad de la palabra de Dios. No, Padre, te damos muchas gracias esta noche. Tú eres Jesús, el camino, eres la verdad, eres la vida, y nadie viene al Padre si no es por ti. Te damos gracias esta noche, te alabamos y te bendecimos. Oramos por los que nos estén escuchando, Señor, que les des fuerzas, los ayudes a esforzarse y ser muy valientes, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a dejar de caminar en las emociones, Señor, en la emoción del momento, pero que caminemos por la fe, esforzándonos, Señor, por caminar en ti más cercas, para que de esa manera, Señor, podamos permanecer y prevalecer en todo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, nuestro Dios, nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Amén. Yo les diría a todos, pasen muy buenas noches y shalom.